Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es su... Hola familia, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, gloria a Dios. Bienvenidos, muy bienvenidos a una reunión más del estudio de la palabra de Dios. Estamos contentos de que podamos continuar. Ayer ya pasamos el 666, ya pasó el terremoto. Ahora estamos ya en 667 y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración, como tenemos por costumbre, como corresponde, como es lo correcto hacerlo. Nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no estamos, digamos, priorizando actividades, enseñanzas, lecciones de, de, de maestros de aquí y de allá. Lo que buscamos, hermanos, es concentrarnos en la palabra del Señor, que nuestro mensaje pueda ser bíblico, biblicista 100%, que nuestro mensaje pueda ser cristocéntrico, que el Señor Jesucristo pueda ser el centro de nuestra enseñanza. En el nombre de Recording in Jesús. progress. Gracias, papá. En esta noche entregamos este tiempo en tus manos, dándote a ti honor y gloria, orando para que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando, enseñándonos en esta noche la palabra que tú tienes preparado desde antemano para compartir hoy. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, todos dicen amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenidos, hermanos. Esta noche vamos a compartir sobre la alegría, sobre el gozo del corazón del hombre. Vamos a meditar sobre el Salmo 21. Este salmo lo escribe el rey David cuando ya era rey, cuando ya estaba reinando. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 21, del 1 al 7. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Aquí nosotros podemos encontrar a un rey, en principio, que todavía tenía enemigos. Él cierra esto, dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces, acá vemos al rey David reconociendo que Jehová es su salvación y que en él se gozaba. En el Salmo 51
encontramos a un David quebrantado por su pecado, reconociendo su maldad, reconociendo lo mal que había obrado, y se arrepiente, llora, sufre. Quítame todo lo que quieras, dice, pero no sea parte de mí tu Santo Espíritu. O sea, él prefería perderlo todo de este mundo, pero que el gozo de su salvación no la pierda, que no se pierda esto. Mira cuánta necesidad tenía el alma, el corazón, el espíritu de David, que prefería renunciar a todo antes de perder la comunión con su Padre. Aun cuando él reconoce su pecado, sin embargo, él prefiere que le castigue lo que sea, le quiten todo, pero que no sea parte de él su Santo Espíritu. Mira qué tan importante era para vivir su Santo Espíritu, ¿no? Cuando Saúl, su antecesor, ¿no? Fue ungido como rey, él no le importó el tabernáculo del templo, para nada. Él gobernó como él quería, como él podía, como él sabía. Así él llevó su reinado y evidentemente terminó muerto él y toda su familia. Finalmente terminan haciendo consulta a unas hechiceras, a unas brujas. En fin, él termina mal. O sea, tuvo envidia de David, lo persiguió a David con toda su tropa para matarlo porque quería desaparecerlo del mapa, ¿no? Y cuando David tuvo la oportunidad de matarlo al rey, ¿no? Porque en una de esos campamentos, de esas campañas que habían ido a buscar a David, resulta pues que el rey está durmiendo ¿no? En su toldo, ¿no? Palaciego, ahí junto con toda la tropa, ¿no? Entonces David sabe cuál es la tienda del rey y él viene a la medianoche rampando, ¿no? Y llega hasta su cama de Saúl, ahí donde está durmiendo. Entonces pudo haberlo matado. Y el que lo acompañaba, su compañero, le dice: David, mátalo, mátalo, es tu oportunidad. Él te está persiguiendo, él no te va a perdonar la vida. ¿Para qué crees que te persigue? Para matarte. Ahora está en tus manos, mátalo. David dice: no, si yo lo mato, sería como él. Yo no mataría al ungido de Dios. Interesante, ¿no? Cuando David mató al gigante, muchos lo aplaudieron. ¡Ah, qué bueno, grande David! ¡Aleluya! ¿No? Porque reconocieron que había algo especial en él, porque pudo matar al enemigo de Israel. Y después de Goliat, a muchos filisteos que murieron ese día o esa tarde. Pero cuando él le perdona la vida a Saúl, pudiendo haberlo atravesado con su propia lanza, entonces esto demuestra que David estaba por encima, digamos, de la maldad, por encima de la mezquindad del rey Saúl. Por eso él dice: si yo lo mato, sería como él, miserable, apartado de Dios. No, yo no voy a matar al ungido de Dios. Solo le cortó un pedazo de su manto, del manto del rey, ¿no? Lo cortó un pedazo, y se fue. Ya, como quien dice ahí, no sé, pues a medio kilómetro de distancia, comienza a gritar, ¿no? Saúl, rey Saúl, Saúl! Y entonces la tropa se levanta, medianoche, y mira, y le dice, y se alumbra con una tea, con una antorcha: mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá. Es un pedazo de tu manto, pude haberte matado, pero no lo hice, porque yo no tocaría al ungido de Dios. Y el rey se da cuenta, mira su manto y realmente le faltaba un pedazo. Interesante, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la alegría y el gozo de David no dependía de la circunstancia, de la situación en que él estaba viviendo. Su gozo, su alegría de él estaba en una estrecha comunión con Dios. Por eso, en el Salmo 51, cuando él peca con Betsabé, él dice: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Por favor, perdóname. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero no se aparte de mí tu Santo Espíritu.
O sea, era un adicto a la comunión con Dios. Él tenía la llave de la adoración. Él era un adorador nato. Entonces, mis hermanos, cuando David, cuando David está en medio de la dificultad, él buscaba a Dios. Cuando estaba en medio del esperante, expectante, él buscaba a Dios. Es decir, él no era una persona que cuando las cosas van bien, cuando las cosas están viento en popa, van a la iglesia el domingo, alaban a Dios un rato, dan su ofrenda, dan su diezmo, están felices, porque todo va yendo bien. Pero ayer comentábamos que en esos 666 noches nos han pasado de todo, no solamente a mí, a ustedes también, a Julieta, a Juan, a Emilio, nos han pasado de todo, a Betsy, a Wagner, nos han pasado de todo. Hemos perdido gente, hemos perdido tripulación, ¿no? Hemos sufrido muchas cosas, amados hermanos, en este trayecto, pero de eso no depende nuestro gozo, nuestra alegría. En todo caso estaríamos amargados, molestos, ¿no? Apáticos, así, intransigentes. No, ya para qué voy a congregar, para qué voy a escuchar la palabra de Dios, mira lo que me ha pasado, el Señor pudo haberme librado de esto, pero no lo hizo, y bla, 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 bla. ¿Quién le puede decir a Dios por qué hiciste eso, por qué aquello? ¿Acaso no terminamos de entender que nuestra vida está en las manos de Dios, que nosotros no somos dueños de nada? No somos dueños de nada. Cuando decimos, esta es mi vida, ¿cuál vida? Esta vida es la que te regaló, la que te prestó el Señor, que te la dio un día, el día que tú naciste, ¿no? Para el mundo, porque 9 meses antes ya había sido concebido, y Él te la quita. Es más, tu futuro está escrito en un libro de la vida ya. Es decir, mi vida, yo sé que nací el 9 de marzo de 1963, no sé qué día voy a volver a casa, pero el Señor sí sabe, Él lo tiene todo estipulado, Él lo tiene todo programado, todo está agendado, no escaparé de ese día que toque volver a casa, ese día volveré a casa, ¿me entienden? Y eso es no solamente para mí, es para todos, absolutamente para todos. Ahora, volviendo al tema, nosotros, por ejemplo, podemos entender que en este mundo, todos, absolutamente todos, buscamos algo en común. Hay un común denominador. Todos buscamos ¿qué? Sea el rico, el pobre, el alto, el flaco, el grande, todos buscamos que ser felices. ¿Sí o no? Todos buscamos la tranquilidad, todos buscamos la paz, todos buscamos que ser felices. Para eso trabajamos, para que haya sustento en la casa, para que haya armonía en la casa, para que no se rompa la hegemonía y podamos vivir y mantenernos en paz. Todos estamos en eso. Sin embargo, déjeme decirle que mucha gente está buscando equivocadamente en los placeres del mundo, en los atractivos del mundo, en los, digamos, las curiosidades que te da el internet o lo que sea, el juego, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de tranquilizar, de poner en paz sus corazones, sus conciencias, ¿no? Y de alguna manera que con eso buscan que encontrar alegría y gozo. Y eso no es correcto. Imagínense, está Jesús y sus discípulos en una barca. Están navegando en el mar de Galilea, yendo a la otra orilla, medianoche, se levanta una gran tormenta. Unas olas gigantescas, el viento, la lluvia, la oscuridad que los envuelve, ¿no? El barco comienza a balancearse, ya amenazando que ya pronto va a naufragar. Y el Señor Jesús duerme. La Biblia dice que duerme sobre un cabezal. Está descansando tranquilo, mecido por las olas, el descanso. Los discípulos estaban botando el agua que entraba en la barca con sus baldes, qué sé yo, tratando de mantener el barco. Y alguien dice, llamen al maestro, despierten al maestro. Y viene corriendo, dice, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos?
¿Qué pasaba con Jesús ahí? Él tenía paz en medio de la tormenta. Él sabía que esa tormenta lo tenía que obedecer a él. Él sabía que ese barco no iba a naufragar porque él estaba allí. Pero los discípulos se asustaron, tuvieron miedo. Entonces el Señor Jesús se levantó y reprendió a la tormenta. Y la tormenta se cayó. Y hubo bonanza. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, no deberíamos estar buscando culpables, echándole la culpa al uno, al otro, al pastor, al hermano, a mi papá, a mi mamá, por nuestras situaciones y por aquellas decisiones equivocadas que nosotros mismos hemos tomado, ¿no? El Señor, Dios Todopoderoso, amados hermanos, desde el principio de la creación, Él ha buscado la felicidad del hombre. Imagínense, lo crea a Adán, ¿no? Lo ve solo, dice, ah, ya le haré ayuda idónea para él. Le crea a Eva. Ya está con Eva, están los dos, son pareja y son felices ahí. Lo creó para que sean felices. Hasta, hasta que el pecado entró en ellos y fueron separados de Dios. Al ser separados de Dios, la gloria de Dios se separó de ellos. Y al verse separados de la gloria de Dios, fueron vulnerables al enemigo. Entró las enfermedades, comenzaron a envejecer y finalmente morir. Entonces, del mismo modo como en Edén, el Señor había preparado todo para que sean felices. El Señor en el cielo ha preparado mansión para todos nosotros. Allí dice la Biblia que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá el acusador, no habrá tristeza, no habrá melancolía, ya, nada que te produzca lágrimas. No, no existirá allí nada de eso. Ni siquiera habrá necesidad del sol, porque la luz de su presencia lo iluminará todo. Allí será gozo y será alegría, tranquilidad y paz. Ese es el Edén celestial que Dios ha preparado para sus hijos. Pero el infierno, mis hermanos, es real. El infierno es un lugar de tormento. Allí sí hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay amargura y será el lugar del crujir de dientes, dice la palabra. Hay momentos de tanta desesperación y angustia, pero no habrá posibilidad de ser salvos de ahí. No es que porque mi familia acá en la tierra oren, recen, hagan misas y cosas semejantes. No, eso no existe, eso no es bíblico, eso no debería ser enseñado como doctrina, no debería enseñarse o engañarse a la gente. El problema del cristiano es, por un lado, que tiene que aprender la palabra de Dios correctamente, ¿no es cierto? Estudiar la palabra de Dios, escudriñarla correctamente, y la otra parte es desaprender lo que mal hemos aprendido, es decir, lo que nos han enseñado mal, tenemos que sacarlo. ¿Me entienden, no? Lo bueno es que ahora nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene su Biblia y puede meditar en la palabra de Dios en la Biblia cuantas veces quiera, al amanecer, en la noche, en la vigilia de la noche, poder juntarse, reunirse y tener comunión con nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, allí es donde nos dirigimos, allí es donde apuntamos. Tu felicidad depende de tu enfoque, no de tu situación. Repito, tu felicidad depende de tu enfoque, dónde tú estás mirando, dónde tú estás viendo, dónde estás poniendo tus ojos, dónde estás poniendo tu atención. Ahí será la felicidad. ¿Por qué? Déjenme decirle que tú puedes estar en medio de una gran fiesta, ¿no? Con corazón serrano y estar llorando, estar triste. O con el grupo 5, o con Agua Marina, no sé, con una gran fiesta, una tremenda fiesta, pero tú estar llorando. Puedes estar en medio de una congregación y estar solo, estar en tu soledad,
puedes estar congregado dentro de una iglesia, puedes ser parte del grupo de un café con Max y ser una persona amargada, molesta, que tiene amargura en su corazón y que le cuesta sonreír. Nosotros enseñábamos antes de ayer o la semana pasada en el Proverbio 17:22 dice, el rostro alegre constituye un buen remedio, es el mejor medicamento que tú puedes tener, la mejor terapia que tú puedes imaginarte, está con un rostro alegre, ¿no? Más el espíritu triste seca los huesos. Cuando tú estás deprimido, todo te duele, todo estás mal. Pero cuando estás alegre, aun que estás enfermo, cuando tú decides estar alegre, estar contento, aún en medio de tu dificultad, dice que se constituye en buen remedio, en un buen medicamento, en una buena terapia. ¿Dónde está tu enfoque? Ahora, por ejemplo, les cuento, nosotros trabajábamos 12 años en eventos de bodas y casi todos los sábados, por no decir todos, teníamos el tema de fotos y videos, entre otros servicios que brindábamos a los novios. Y nosotros, por ejemplo, estábamos llevando a la novia desde el principio, desde cuando la novia se está maquillando, desde cuando se está vistiendo, desde cuando se está colocando todo su atuendo, ¿no? Todo su vestido, todo el maquillaje así bien hecho, fresquito, nada corrido, nada sudado. Ahí es donde hacíamos la sesión de fotos para capturar la mejor imagen, el mejor rostro, la mejor foto, el mejor cuadro del video. Entonces, desde ahí nos acompañábamos, estábamos en la misa, ¿no? Toda la misa, ¿no? Grabando, filmando y tomando las fotos y tal. Luego la fiesta, ¿no? Ya la recepción con los invitados, ¿no? Tomando. Pero casi siempre, por no decir siempre, se terminaba la fiesta de bodas con una hora loca. ¿Correcto? La hora loca, que eran 45 minutos de una música así especial, una música loca, donde se ponían los globos, se ponían los sombreros, se ponían unos atuendos especiales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese momento, miren, yo estaba en medio de esa fiesta, yo estaba en medio de la hora loca, ¿correcto? Pero yo no me estaba divirtiendo, yo estaba filmando. Yo estaba cuidando mi cámara, porque esos locos saltan, patean, se tiran de cabeza, ¿no? Bailan de manos, en fin, hacen de todo, se empujan entre todos. Entonces, ellos en esa hora lo que estaban buscando que expresar su máxima expresión de jolgorio, de alegría, ¿no? De tirarse todo, se habían sacado el saco, se habían quitado la corbata, ya estaban todos transpirados, las mujeres se habían sacado sus tacos altos que habían estado en la iglesia, ¿no? Ahora tenían los zapatos en la mano y bailaban sin zapatos para poder bailar la hora loca. Ya el maquillaje todo corrido, los peinados estaban todos caídos por acá, ya estaban convirtiéndose ya en, ¿no? En Murran inmortal. Entonces, el enfoque de ellos, en medio de esa hora loca, era que divertirse. El enfoque mío, en medio de esa hora loca, era filmar lo mejor que se podía, capturar las mejores imágenes de esa fiesta, pero cuidar mi cámara. Yo estaba más preocupado en el momento, porque lanzan unas bombardas que botan chispas, ¿no? De pica pica, ¿no? Y que cae a todos estos brillantes y tal. Y también lanzaban unos sprays tipo esa crema de afeitar blanca, ¿no? Y lanzaban así, y saltaba esa cosa sobre toda la gente. Pero esa crema, ¿no? De ese spray malograba el lente de la cámara. O tapaba tu cámara y la bloqueaba ahí, ¿no? Tenías que bajar, limpiar tu lente para seguir filmando. Entonces, cuando comenzaban a tirar ese spray, tenía que yo estar muy atento para ponerme en otro ángulo, fuera del alcance de ese spray, para que mi cámara no sea inundada de ese producto. Ya verás, estábamos en la misma fiesta, en la misma hora loca, ellos estaban, digamos, buscando, anhelando, enfocados en divertirse, y yo estaba enfocado en filmar,
y en cuidar la cámara, porque es una cámara muy cara, ¿no? Y tenía que cuidarla, porque si algo pasaba ahí, nadie iba a hacerse responsable de eso, sino solamente yo. Por eso es que puede estar usted en medio de una fiesta y puede estar llorando, puede estar en medio de una congregación, de una iglesia y tener un corazón amargado, estar molesto, estar amargado. Muchas veces yo me he encontrado con hermanos en la iglesia. Hola, mi hermano, ¿cómo está mi brother? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida? Y bien, ¿todo tranquilo? ¿Sin novedad? ¿Qué onda contigo? No, todo bien. Pero tú le ves, pues, ¿no? Lo apático, lo poco jovial que es. Tú te das cuenta que no se junta con nadie, que no habla con nadie, viene a la iglesia, da su ofrenda, da su diezmo y no habla con nadie y luego tan pronto termina, pum, arranca y se quita y no saluda a nadie. Una persona amargada. ¿Qué tendrá en su corazón? No sé. Él es salvo, sí es salvo, pero no está viviendo las bendiciones del reino por la amargura que tiene en su corazón. Yo no sé qué será. No lo sé, no lo voy a juzgar. A mí no me ha puesto el Señor para juzgar a nadie, y menos para condenar a un hermano, para condenarlo a nadie. Olvídalo. ¿Qué pasará en su corazón? ¿Qué tendrá? No lo sé. Lo único que sé es que no está disfrutando del reino de Dios en esta tierra. No está gozando de eso. Tu enfoque determinará tu felicidad y tu gozo. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Estás enfocado en las cosas terrenales? Entonces tu disfrute estará pues en conseguir las cosas terrenales a las cuales tú estás enfocado, ¿no? Entonces, el Señor Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos cuando los envió en grupos de 70, ya tenía 70 discípulos, ¿no es cierto? Y vinieron a él con gozo, alegres, estaban así, súper contentos. Señor, Señor Jesús, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Entonces el Señor Jesús les dijo, esto está en Lucas 10:19, 20. Entonces el Señor les dijo, no se regocijen, es decir, no se alegren que los demonios se sujeten. Más bien regocíjense en que sus nombres estén escritos en los libros de la vida. Es decir, lo que realmente era valioso no era que usted vaya echando fuera demonios por ahí de los endemoniados, vaya reprendiendo demonios, echando fuera. Eso es valedero, sí, sirve, sí, porque tú eres la bendición de alguien, porque tú eres el buen samaritano de alguien. Sí, es correcto, pero no te regocijes de eso, regocíjate de que tú eres salvo. En otras palabras, tú no eres menos que nadie. Lo decíamos ayer, tú no eres menos que nadie. Es más, tú eres más que mucha gente que no conoce a Cristo. Porque tú tienes un linaje escogido. Porque tú eres de la realeza, real sacerdote, del sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Eso eres tú. Por eso, vamos, levante el pecho, ¿no? Mete la panza, levante el pecho. Camina sabiendo que aun cuando tú sigues siendo un vaso de barro, lo glorioso, el tesoro que Dios ha puesto en ti, sigue alumbrando al mundo. Esa es la verdad. Y eso es mucho mejor que tener muchas coronas de oro fino, como dice acá el rey David, que le concedió el deseo de su corazón y dice, no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Decíamos también ayer que somos eternos. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible del Espíritu Santo para vida eterna. Somos eternos. Por tanto, somos indestructibles, somos inmortales, hasta que el propósito para el cual el Señor Dios Todopoderoso nos trajo a este mundo se haya cumplido. Una vez que se cumplió eso, entonces el Señor estará en las puertas del cielo esperándote para que te diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. ¡Aleluya!
Eso será lo más precioso, lo más maravilloso que un ser humano pueda escuchar. Tu ingreso al cielo, tu ingreso a la gloria de Dios. Bienvenido, siervo fiel, que te diga el Señor Jesús, bien hecho, pasa, ven, entra en el reposo de tu Señor. Eso está por encima de todo lo que usted te pueda imaginar, absolutamente de todo. Porque ya hemos dicho hasta el cansancio que todo lo que vemos, todo lo ponderable, todo lo que tú ves a tu alrededor, todo eso se queda aquí. Sea valioso, sea caro, sea barato, sea lujoso, sea de primer orden, o sea, ¿no? Sea una vajilla muy de oro, o sea una vasija de barro, igual, todo se va a quedar aquí. Pero la gracia, la gloria de Dios es para los que esperan en Él. ¿Dónde está tu enfoque? El Señor Jesús en medio de la tormenta, Él dormía, porque tenía paz en su corazón. Los discípulos se desesperaron, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Pero ahí estaba el Señor, ¿no? Para decirles, tranquilo, no pasa nada, todo está en orden, ¿no? Entonces, mis hermanos, no te regocijes en que los demonios se te sujeten, más bien, regocíjate en que tu nombre esté escrito en los libros de la vida. Hay otro relato en la Biblia que la verdad siempre me ha llamado la atención, es de Pablo y Silas. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, fueron apresados. Los apresaron, los mandaron al calabozo del fondo, los azotaron, les marearon como a culebra, como dicen allá en mi pueblo, les dieron duro. Entonces, probablemente sus espaldas estaban sangrando, ¿no? Entonces le dijeron, métanlo en el hueco del fondo, en el más hediondo, y pónganle sus pies en el cepo. Entonces ellos estaban en esas maderas ahí, en el cepo, sus pies ahí. Cuando tenían que hacer sus necesidades, tenían que hacerlos ahí nomás, porque nadie estaba ahí para atenderlo. ¿Me entiendes? Y dice la Biblia que ellos a la medianoche cantaban himnos al Señor. Comenzaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Aleluya, cantaba. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para expandir el reino al mundo. Ellos estaban felices, estaban gozosos, ahí golpeados, chancados, magullados, ¿no? Y los otros presos decían, están locos estos, ya quemaron cerebro, ya. Están hasta el queso estos compadres, ¿no? Están en el cepo, los están azotados y están cantando a Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos no estaba en su situación que ellos estaban pasando. Es decir, su alegría no dependía de su situación, sino de su posición. ¿Cuál era su posición, su verdadera posición en Cristo? Es que ellos eran embajadores de Cristo, que habían creído, que habían confiado en Él, ¿no? Ahora, si regresamos hasta Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, entonces el Señor los iba guiando por un camino, entonces porque en la mañana o de día había una nube que los cubría del intenso sol. Imagínense, no tenían bloqueador, no tenían sombrillas, ¿no? Y el sol en el desierto es terrible. Entonces, había una nube que los cubría del sol. Listo. Y no se bronceaban tanto. Y en la noche esa nube se convertía en una nube de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarlos y para calentarlos, porque en el desierto en la noche hace mucho frío. Entonces, eso los calentaba. Y como si fuera poco, 40 años que duró ese peregrinar, el Señor los alimentaba cada día. Cada día el maná del cielo caía para que ellos puedan comer. Y solamente la ración era para un día. Si algo te sobraba o tú cogías de más, al día siguiente ese maná estaba agusanado completamente. No servía para nada. Eso que enseñaba que ellos tenían que recibir su porción diaria. Su porción diaria. ¿Me entiendes? Depender del Señor, porque si Él no mandaba el maná, ellos se morían de hambre. Así de fácil. Estaban en el desierto, no tenían nada que comer, no tenían dónde comprar, no tenían nada. Dependían absolutamente de Él. Entonces, Moisés
selecciona a 12 príncipes, uno de cada tribu, ¿correcto? 12. Entonces los envía. Le dice, vayan ustedes y quiero que me inspeccionen, les manda de espías, y quiero que inspeccionen esa tierra por donde vamos a cruzar. Ok, van los 12, entre ellos Josué y Caleb, ¿no? Y 10 más. Eran 12 en total, uno por cada tribu. Se fueron por 40 días. ¿Ok? 40 días duró ese proceso, esa campaña de espionaje. Ellos fueron, miraron la tierra por donde debían de cruzar y hubieron dos enfoques. 10 de ellos miraron los gigantes. Dijeron, es una tierra de gigantes. Sí, es una tierra de gigantes. Es una tierra que traga a sus habitantes. Sí, es una tierra que traga a sus habitantes. Es una tierra impenetrable, no invulnerable. No lo podemos conquistar. Ellos son gigantes. Ellos nos ven a nosotros como langostas. Eso es lo que dijeron. Literal, como yo les estoy diciendo. Tal cual, así. Dijeron, nosotros somos langostas delante de ellos. Nos ven como langostas. O sea, todo el pueblo 40 días está congregado esperando que regresen los espías. Y cuando regresan, vinieron trayendo unos racimos de uva. Y cada racimo tenían que cargarlo en un palo entre dos, de lo enorme que eran, ¿no? Eran preciosos, eran dulces, eran deliciosos, eran excelentes. Entonces Caleb y Josué se paran en medio de la congregación porque ya todo el pueblo estaba llorando. Todo el pueblo ya estaba renegando contra Moisés, diciendo, para eso nos has sacado de nuestra tierra, ¿acaso no teníamos nosotros nuestras tumbas ahí para poder enterrar a nuestros muertos? Nos has sacado para que nuestros hijos y nuestras mujeres mueran ahí a mano de esos gigantes. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Por qué nos hiciste ese daño? Y se comenzaron a amotinar. Entonces se para Josué y Caleb y dice, un momento, alto, okay, stop. Un momentito, señores, déjenme hablar. Es ahí donde Caleb toma la palabra y dice, amados hermanos, el Dios que está con nosotros no está con ellos. Vamos nomás, tengan confianza, tengan fe, los comeremos como pan. Esos gigantes no serán nada delante de nosotros, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, Él va con nosotros. Ellos no tienen Dios, ¿no? Y ellos dijeron, ¿cómo puede ser posible? Josué dijo, sí, realmente es una tierra que fluye leche y miel. Es una gran tierra. Debemos ir. No se entristezcan, no se pongan tristes. No, no se pongan a llorar. Levantémonos y vamos, conquistemos esa tierra. Entonces, de allí aprendemos, entendemos que no es que la mayoría tenga la razón, ¿correcto? No es que la mayoría tenga la razón. En estos últimos tiempos hay una frase acá en Perú que está así súper manoseada. La voz del pueblo es voz de Dios. No, no es así. Lo siento. No, no es que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, no, señores. Y menos de un pueblo impío, de un pueblo pagano. No puede ser la voz de Dios. Una actitud negativa, mala, perversa, pecaminosa, contaminada. No. Acá de estos 12 nada más podemos concluir. 10 hablaron derrota, fracaso, miseria, escasez, se dieron como langostas. Solamente Caleb y Josué. Ojo con esto. Esto es muy importante. Por favor, no pierdan atención de esto. Que los dos únicos que salieron de Egipto y que entraron en la tierra prometida, solamente fueron Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. ¿Vamos hasta ahí? Solamente 2 de los 3 millones de judíos que salieron de Egipto, 2 personas nada más, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Y todos los demás fueron los que nacieron en el desierto. Porque esta peregrinación duró 40 años. Estamos de 40 años para abajo, hasta de un año, de un mes, de 2 meses de nacido, ellos entraron a la tierra prometida.
juntamente con Caleb y con Josué. ¿Por qué? Porque ellos llevaron el buen reporte, porque su enfoque de ellos estaba en ver en la tierra prometida que fluye leche y miel, que era la tierra que Dios le había preparado para sus hijos, para su descendencia, es la promesa que tenían. Entonces, mis hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón, pueden estar equivocados. Así pasa muchas veces con las manadas de ovejas, ¿no? Las ovejas van ahí, solamente miran ahí el trasero de la otra oveja y siguen nada más. Y caminan y siguen, ¿no? Ve, y siguen. Y muchas veces una se va al barranco y la otra también cae y la otra también cae. Porque las ovejas son los animalitos tan nobles, ¿no? Pero a la vez, si cabe el término, tan tontitos, que si tú lo sacas de tu casa, lo pones a 2 cuadras, ya no puede volver. No se acuerda cómo volver. En cambio, una cabra no. Una cabra sube por el cerro, hasta los árboles se trepa y después vuelve a la casa. ¿Me entiendes? Pero una oveja no. Una oveja es más inocente. Interesante. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender del Señor. Del mismo modo, Daniel. Imagínense a Daniel, condenado a muerte, a ser despedazado y devorado por los leones. Lo echan al foso de los leones. Él entró contento, él entró feliz ahí. Sabía en quién había confiado y cuando estaba la sentencia sobre él, porque él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día, entonces por orar a su Dios lo estaban condenando al foso de los leones. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cerró la boca de esos leones, porque su enfoque de Daniel no estaba en los leones, ni en la maldad de rey Nabucodonosor, no, estaba en el Dios Todopoderoso en quien había confiado. ¿Y qué pasó? Él durmió con peluches de verdad, con esos enormes leones ahí, él durmió ahí con ellos, sin problema. Al día siguiente viene el rey y dice, Daniel, el Dios al quien tú sirves ha podido librarte de esto. Sí, oh rey, para siempre vivas. El Dios a quien sirvo cerró la boca de estos leones y no me han hecho nada. Solo han ronroneado toda la noche. Pero aquí estoy bien. Aleluya. El Señor mandó sacarlos inmediatamente y a todos los que los acusaron y a sus familias los metió en el foso de los leones. Y antes de que ellos llegaran al foso, al fondo, eran despedazados en el aire y sus casas convertidos en muladar. ¿Por qué? Porque su enfoque de su alegría y de su gozo no estaba en los leones y no estaba en la autoridad que tenía el rey de entonces. No, siempre estaba puesto en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, condenados a muerte por no adorar la imagen que había construido el rey, ¿no? Lo metieron al horno de fuego. El rey todavía les pregunta para salvarles la vida, ¿es verdad que ustedes no me hacen caso? ¿Es verdad que ustedes les importa un pepino el decreto que yo he dado? ¿Por qué no adoran a la imagen que yo he puesto ahí? Dijo, y contestaron, ¿no? ¿Sabe qué, mi rey? Sobre el asunto no hace falta que te contestemos. Simplemente no vamos a adorar la imagen que tú has construido y se acabó. Entonces que calienten 7 veces más el horno. Ah, normalmente le calentaban una vez, ¿no? Bastante leña y ya estaba caliente, suficiente para, ¿no? Para hacer un chancho al palo ahí, ¿no? Pero mandó que lo calienten 7 veces más por haberle contestado hacia el rey. Pero, ahí estaba el Señor, sustentando, respaldando a aquellos que habían puesto su enfoque en Él y no en la imagen que habían construido. No, su enfoque, el enfoque de su alegría, el Señor dijo, y si el Señor no nos salva de esto, igualito no vamos a adorar su imagen. Punto, se acabó. Ahí quedamos pues. Igual, aunque el Señor no nos salve del fuego, igual no vamos a adorar su imagen. Entonces los metieron adentro y aquellos hombres que los cargaron porque estaban amarrados, los cargaron para echarlos ahí, esos hombres, las lenguas de fuego los alcanzaron y murieron en el acto, quemados, ¿no? Y ellos adentro estaban caminándose, normal. Y el rey mira adentro del horno. ¿No metieron a 3? Sí, son 3, pues, son Sadrach, Mesach y Abednego, y pero yo veo a 4. Y el cuarto hombre es como un hijo de los dioses.
que su rostro ilumina, y se llenó de miedo. Sáquenlos, sáquenlos de ahí. ¿Cómo los sacas del horno, pues? Invitarlo, por favor, salgan. ¿Quién se mete a sacarlos del horno de fuego? ¿No? Entonces, ellos salieron caminando, ¿no? Demostrando que su enfoque estaba muy por encima de cualquier ley mundana, de cualquier ley de algún perverso rey que trata de destruir la obra de Dios. Y dice la Biblia que solamente se habían quemado, literalmente dice que solamente se habían quemado los sogas con los que habían amarrado las ataduras, eso se quemó. Nada más, para que queden libres. El resto todo estaba íntegro. Ni siquiera su cabello se había quemado. Es más, ni siquiera tenían olor a fuego. Porque cuando hay un incendio se huele, hay un olor a fuego, hay un olor a quemazón, a incendio, ¿cierto? Pero no, ellos no tenían ni siquiera eso. Seguían oliendo a Old Spice. Estaban chéveres, estaban bien. ¿Por qué? Por el enfoque que ellos habían puesto en el Señor. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? De aquí deducimos que tu felicidad, tu gozo, no puede estar sujeto, ¿no? Supeditado a la situación en que tú vives. La situación es temporal, es pasajera, pero el gozo del Señor es eterno, permanece para siempre, eternamente y para siempre. Lo mismo le sucedió a José. José era un candidato número uno a ser un renegado social. Él fue un candidato único a ser un subversivo, a ser un vengativo, con un corazón lleno de amargura, porque sus hermanos manganzones lo vendieron como esclavo. ¿Me entiendes? Lo venden a Potifar, no a los ismaelitas, a los compradores, a los negociantes de esclavos. Ellos lo llevan a la ciudad y lo venden a Potifar, el capitán del faraón, ¿no? Ya vive en la casa de Potifar, él lo pone como mayordomo de toda la servidumbre, él estaba bien acá, José. Hasta que la mujer de Potifar se enamora de José. Y le dice, ven, acuéstate conmigo, ven, quiero estar contigo. Me gusta José, el hebreo me gusta. ¿Cómo me gusta el hebreo? Decía la zorra esa, para hacerlo caer. Y el Señor dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? No puedo pecar contra Dios. Interesante, la integridad de él, el enfoque de él era Dios. Yo no puedo hacer algo que le moleste a mi Señor. Potifar me ha puesto sobre todas sus cosas en su casa, pero menos a ti. Tú eres su mujer y yo no tengo ningún derecho sobre ti. Perdóname, perdóname, pero yo me quito, como dijo Periquito, y se escapó. Y ella lo acusó, se vio despechada la vieja, y lo acusó, me ha violado, mira lo que me ha hecho, se puso a llorar. Llegó Potifar y José a la cárcel, José, inocentemente. Entonces, él tenía suficientes razones para ser un hombre amargado, un hombre molesto. Él tenía suficientes razones para querer matar a sus hermanos por todo lo que le habían hecho. Está en la cárcel, pero el Señor ahí le da sabiduría para interpretar sueños. ¿Por qué? Porque el enfoque de José no estaba en la venganza, no estaba en el odio, no estaba en la revancha, no estaba buscando la oportunidad de ir a buscar a sus hermanos y timbrarlos de uno por uno o contratar unos sicarios para que los timbre. No, él estaba enfocado en servir al Señor, en seguirle al Señor, en no pecar contra él. Cuando la mujer de Potifar le tienta y dice, ven, acuéstate conmigo. ¿Cómo puedo hacer esta gran maldad de pecar contra mi Dios? Imagínate, tú eres la mujer de Potifar. Olvídalo, no lo voy a hacer. Entonces es de mariquita, no importa, lo que quieras. Pero no voy a pecar contigo, olvídalo. No pensaron, tenía suficientes razones para eso. Ahí preso le adivinan los sueños al copero del rey y al panadero del rey. Y le dice, cuando estemos ustedes afuera, no se olviden de mí, pero ellos se olvidaron. Hasta que el tiempo de Dios llegó. El faraón tuvo un sueño. Y ese sueño lo tenía preocupado. No dormía de noche y de día no comía. Estaba medio loco el rey. El faraón estaba así, medio loco. Ya no sabía qué hacer. Se estaba volviendo un loco completo. Un loco de remate.
llama a todos sus adivinos, a sus caldeos, llama a sus hechiceros, a sus brujos, a sus chamanes, ¿no? Llama a los curiosos para que le limpien con cuy, con el quinquincho, todo lo que quiera. Nada. Nadie le podía ayudar. Estaba fregado. Entonces el copero del rey, que está ahí con su copa de vino, le dice, no quiero vino, no quiero nada, llévate pisco sour, señor, con pisco peruano, el mejor. No, no quiero nada. Entonces el copero dice, disculpe mi señor, cuando yo estuve preso, conocí a un hebreo donde existe el espíritu de los dioses, está en él, y él puede describir los misterios. ¿De qué? ¿Dónde? Un hebreo está preso en la cárcel. Inmediatamente lo mandaron a sacar. Lo bañaron, lo cortaron el pelo, lo afeitaron, lo pusieron ropas casi decentes para que se presente delante del faraón. Entonces el faraón lo mira, ¿no? Él tenía que estar rostro en tierra, porque así era la ley. No lo podía mirar de frente al faraón, porque si lo mirabas de frente estabas muerto. Entonces, con que tú eres el que adivinas los misterios. No, señor, yo no soy el que adivino. Es mi Señor, mi Dios, es el que me da la revelación. Él es el que me da la respuesta. Entonces puedes adivinar. Sí, Señor, puedo. El Señor me revelará lo que tú sueñas. Entonces él le cuenta su sueño. ¿Qué sueño? Mira que yo soñé que estaba bañándome frente al río Nilo y resulta que del río salían unas vacas gordas, hermosas, preciosas, pero detrás de ellas salían otra vez 7 vacas, pero horribles, cadavéricas, y se devoraban a las vacas gordas y hermosas. Esas vacas, ¿no? Cadavéricas se los devoraban. Y veía los campos de trigo, y veía unas espigas llenecitas de fruto, de trigo, cargadísimas de fruto, pero luego veía que surgían unas plantas y se devoraban a esas espigas de trigo. Entonces José le dijo, yo tengo la respuesta, déjeme orar con mi Dios, le pediré la respuesta al Señor y en unas horas te doy la respuesta. José fue a orar al Señor, le pidió la sabiduría y Dios le dijo, sí, dile esto, tu sueño es real. Dile al faraón que las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia. Mucha abundancia tendrá el mundo en 7 años. Pero luego de esos 7 años vendrán tiempos de escasez, de hambre y de miseria, y la gente va a morir de hambre. Esas 7 espigas que veías gordas y de esas 7 espigas que se comían, eso son los 7 años de hambre y de miseria que va a tener el mundo. Y dile al faraón que se prepare para que no desaparezca Egipto. Entonces el faraón, nada tonto, inteligente, dijo, ya. El Señor dice que busques gente inteligente, idónea, para que puedas aprovechar estos 7 años de bonanza, estos 7 años de abundancia, 7 años de bendición, para que cuando vengan los 7 años difíciles, tú tengas bastante trigo y tú vendas a los otros que no tienen y te enriquezcas más. Inmediatamente el Señor le dijo, tú eres esa persona y yo te pongo por encima de todo. Después de mí, eres tú. Nada se mueve en Egipto si tú no lo decides, José. Aleluya. Aleluya. Lo único que estaba separado de José, al igual que el tiempo de Potifar, era su mujer. Solo la mujer del faraón estaba libre del mandato de José. Todo el resto, José disponía con sabiduría que el Señor le había dado. ¿Por qué? Porque su enfoque de José no estaba en la venganza de lo que sus hermanos le habían hecho. No estaba en la amargura contra la mujer de Potifar que le acusó injustamente. No estaba en los carceleros que lo mantuvieron en cárcel. No estaba contra el panadero y contra el copero del rey que se olvidaron cuando él les adivinó sus... No estaba contra ellos. Su enfoque estaba en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, y su gozo, su esperanza, su alegría estaba esperando en el Señor, en el tiempo de Dios. Y ese tiempo llegó. Aleluya.
Y cuando comenzó, hermanos, los tiempos de bonanza, él mandó construir muchos graneros en diferentes campos, mandó a trabajar a la gente así full, porque luego sabía que venían 7 años de vacaciones, de vacas flacas. Llenaron millones de toneladas de trigo y de comida y de abundancia. Entonces, cuando comienzan los 7 años profetizados, tuvieron hambre. Entonces, su padre Jacob y sus 11 hermanos comenzaron a buscar comida. Y todo el mundo decía, en Egipto hay trigo, en Egipto hay trigo, vamos a Egipto a comprar. ¿Y saben quién era el que determinaba a quién le vendían y a quién no? José. Venían de las diferentes partes del mundo a comprar trigo y él miraba y le decía, bueno, a Israel dales 1 tonelada o dales media tonelada, no les des más, y cóbrales tanto y qué sé yo. Y ahí ve a 10 manganzones barbudos, ¿no? Medios cochinos, y los conoce, ¿no? Y los reconoce. Claro, esos sus hermanos que vinieron a comprar trigo no podían mirarle a la cara de frente. Además, él tenía los atuendos como de faraón, los tatuajes porque les tatuaban las cejas, ¿no? Tatuadas, ¿no? Los párpados como gente importante, de élite, como una raza especial, no como la chusma, ¿me entienden? Entonces, cuando ve a sus hermanos, él se conmueve. Entonces él comienza a hacerles algunas preguntas. ¿De dónde son ustedes? No. Hasta ahí usaba el traductor, porque ellos eran hebreos, ellos hablaban hebreo, pero los egipcios hablaban su propio idioma, el idioma egipcio, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces, para que no haya, entonces él le hablaba, le decía al traductor, pregúntale de dónde son. Entonces el traductor les preguntaba en hebreo, ¿no? Y le decía, no, nosotros venimos de, ¿no? De acá nomás, cerca, mi padre es, ¿no? Jacob, nosotros éramos 12 hermanos, pero ahora somos 11 nomás porque a uno de ellos lo comió un lobo. Imagínense. Y José escuchando ahí, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Era como para decirlos, ya, ok. A esos compadres me los metes al horno, ¿eh? Los quiero bien sancochaditos para más tarde, ¿no? Ah, igual, dijo, caneados un rato, métanlo, y agarraron, los metieron adentro. Los encarcelaron un rato. Y José se puso a llorar. Lloró amargamente. Lloró así con gritos. Señor, ¿por qué, Señor? Dice, la Biblia literal dice que de la casa del faraón escucharon su lloro. Mira, entonces eso quiere decir que él también vivía ahí muy cerca de la casa del faraón. Entonces, vino el faraón, vino la gente importante a decir, ¿qué pasa, José? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucedió acá? ¿Qué escándalo es este? ¿Por qué estás llorando? Pero esto es un asunto personal, un asunto familiar. No se preocupen, yo la arreglo. Tranquilo, todo en paz aquí. O sea, ustedes me entienden, ¿qué harían ustedes si sus hermanos le habrían hecho todo eso a usted? ¿Cuál es su enfoque? Su enfoque está en esperar el momento, uy, pero me la van a pagar. Esta no la perdono. Ya, de que me la pagan, me la pagan. Sí, o en esta o en la otra, pero me las pagan. O bueno, finalmente dice, bueno, te perdono, pero no me olvido, por si acaso, te voy a perdonar, me estás pidiendo, pero no me olvido. Es un perdón relativo. O sea, al rato que se arrebata, le saca el fresco igual. No hay perdón sin ruptura, no hay perdón, es perdonar, donar al otro lado, zafarse de esa carga, de ese enganche, de ese eslabón, soltarse de esto para siempre. No porque la otra persona a la que te ofendió te merezca tu perdón, no, porque tú no te mereces estar cargando una mochila llena de amargura que va a vinagrar todo tu ser, que va a corromper todo tu ser, que tus huesos se van a corrompir a causa de esa amargura. Tú no necesitas cargar eso.
Sacúdete de eso. José lo tenía claro. Al rato los mandó sacar a sus hermanos y les preguntó, él ya personalmente le dijo, ¿no? Y les habló en hebreo porque él sabía hebreo, ¿no? Y ellos le contaron, sí, a mí teníamos un hermano José muy querido por mi padre y desde que le atacó unas fieras salvajes y murió y mi padre desde ahí ha vivido en tristeza, nunca más sonrió. Mi padre desde el día que José murió, le están contando al mismo José. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde le dice, ¿no? Ya, ok, ok, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me están diciendo la verdad, ya, dos de ustedes se quedan aquí, cañados, y los demás se van llevando el trigo, hasta que me traigan a su hermano menor, a Benjamín. Benjamín no estaba metido en el cuento, porque era un bebito cuando esto sucedió. El último hijo de Jacob, Benjamín, él no estaba metido en esa venganza, en ese odio, porque él era un bebé. Entonces quiero a tu hermano Benjamín, lo quiero aquí. Y sus hermanos dijeron, no, olvídalo. Si nosotros traemos a Benjamín, Benjamín se ha convertido en el eje de la vida de mi padre desde que José murió. Y entonces, él no va a permitir que Benjamín venga. Entonces le dijo, no hay trato entonces. O viene Benjamín o ustedes se quedan caneados. Hasta ahí ellos no sabían que José era el que le estaba hablando, su hermano. Pero él sí sabía, los conoció a todos. Interesante. ¿Cuál era el enfoque de José? Era servirle a Dios, era hacer la voluntad del Señor. Él sabía que su vida tenía un propósito, que la nación de Israel no iba a morir por el trigo que le iba a vender Egipto a ellos para que sobrevivieran. Dios cuidando la supervivencia de su pueblo. Finalmente, para hacer la historia ya corta, él habla con el faraón, ellos son mi familia, y él dijo, traigan a toda tu familia, venga tu padre y toda su parentela, vengan, tráiganlos acá, vengan a territorio de Egipto, y vénganse. Y esta tierra de Gosén, esa es parte de la tierra, de su territorio, se llamaba Gosén, ustedes instálense ahí. Trae a toda tu familia, José, ahí, instálense, a tu parentela. Entonces, haciendo la historia corta, toda la familia de José viene a Gosén. Gosén era un terreno, un territorio egipcio. Ahí es donde todo el pueblo de Israel entra al territorio de Egipto y pasan los años, José muere, entra otro faraón que no conocía a José, que no le tenía cariño a los israelitas y los convierte en esclavos por 430 años conforme a la profecía. Ahí comienza, ¿me entiendes? De ahí es cuando Moisés los saca. Después de 400 años, ¿me entiendes? De esclavitud, él los saca. Cuando muere José dice, lo único que les pido que cuando Moisés venga a sacar al pueblo de Israel de aquí, quiero que se lleven mis huesos, que no los dejen en esta tierra de Egipto, que lleven mis huesos a enterrar en la tierra prometida. Qué interesante. Es que la Biblia nos enseña tantas cosas hermosas que te cautivan cada día y que te llenan tu corazón de esperanza y de fe. Pon tu enfoque en el Señor, que el enfoque de nuestro Señor sea el motivo de tu gozo y de tu alegría. No te enfoques en las cosas terrenales. Así como yo en medio de la hora loca, mi enfoque no era disfrutar de la hora loca, no, era cuidar mi cámara, capturar la mejor imagen, pero cuidar, pero el enfoque de ellos era divertirse porque era su hora loca. ¿Me entiendes? Entonces, es posible que estés en medio de una fiesta y estés llorando, es posible que seas parte de una congregación dentro de una iglesia, pero estar lleno de amargura y de resentimiento, ¿no? Lleno de odio, es posible que tengas tu familia completa, pero aún no te lleves bien con ellos, es posible que algunas cosas que te han sucedido en la vida no le des la razón y sigas cargando con eso. Cambia de actitud. Estamos en un año nuevo. Las cosas no van a cambiar si tú primero no cambias.
Cuando tú cambies, el mundo entero va a cambiar para ti. Busca al Señor, busca su presencia, disfruta de su gracia y de su favor. Hermosea tu rostro, alégrate en el Señor. Sé feliz con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Alégrate, gózate. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice el Salmo. Hermanos amados, gracias por su compañía. Gracias por su tiempo invertido en el reino de los cielos. Es el mejor tiempo. Es la mejor oportunidad de escuchar la voz de Dios. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Gracias por estar allí. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Muy buenas noches. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si Dios lo permite, mañana estaremos juntos con una porción más de su preciosa palabra. Bendiciones, familia.